Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo: Ay de ti, ciudad de Corosaín, ay de ti, ciudad de Betsaida, porque si en las ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran realizado los prodigios que se han hecho en ustedes, hace mucho tiempo que hubieran hecho penitencia, cubiertas de sayal y de ceniza. Por eso el día del juicio será menos severo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo. Luego Jesús dijo a sus discípulos: El que los escucha a ustedes, a mí me escucha. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra del Señor. El que los escucha a ustedes, a mí me escucha, dice el Señor. A pesar de haber visto tantos milagros, las ciudades ribereñas del lago de Tiberíades se endurecieron en su incredulidad, como nos puede pasar a ti y a mí. Dudamos que Dios nos pueda hablar por medio de un vecino, de un familiar que ha dicho sí al llamado de Dios y no le creemos. Algo que no hubieran hecho algunas ciudades paganas que eran tenidas por modelos históricos y emblemáticos de maldad. Por eso el juicio de Dios será más severo para estas ciudades galileas, ya que al que mucho se le da, se le exigirá mucho más. Jesús concluye con un razonamiento basado en el principio de que el enviado es igual al que lo envía. Tal es el caso de él respecto al Padre y de los apóstoles respecto a Jesús, su ejemplar maestro. Tiro y Sidón fueron ciudades reconocidas por estar profundamente abandonadas a sus vicios e inmoralidades. Jesús, al decirle a Corosaín, Betsaida y Cafarnaúm que estas dos ciudades recibirán un juicio final más llevadero, hace entender que ellas tienen más compromiso porque tuvieron algo que Tiro y Sidón no tuvieron. ¿Qué es esto que ellos, Betsaida, Cafarnaúm y Corosaín, sí tenían y los otros no? La respuesta es muy clara: Jesús. Nosotros también tenemos algo que muchas generaciones no tuvieron: Jesús en la Eucaristía y los demás sacramentos. En tiempos de Tiro y Sidón no había iglesias para ir a alabar a Jesús en la Eucaristía. No había confesión ni los demás sacramentos, pero nosotros sí los tenemos. Esto es una gracia, pero también una responsabilidad. Al que más se le da, más se le pide. Sin duda hemos recibido más que Tiro y Sidón. Como católicos del siglo XXI, tenemos una gran responsabilidad de cara a la santidad por los medios que Jesús nos ha querido dotar para ayudarnos en nuestra santificación. Su presencia real en los sacramentos, especialmente en la confesión y en la Eucaristía, evidentemente después del bautismo, que es la primera tabla de salvación. El Señor nos habla a nosotros. El texto de Job, como nos lo dice en la primera lectura que nos regala la liturgia hoy, sitúa en el escenario por el que han pasado diferentes personajes al mismo Dios. Job había dado rienda suelta a su dolor y reprocha al Señor por sus desgracias injustas, siendo él un hombre justo y fiel a su Dios. Sus tres amigos le insisten en la idea de que el mal es fruto del pecado. Eliú
le recrimina haber increpado al mismo Dios y expone la justicia, santidad y grandeza del Señor, que enseña también en el sufrimiento. Y ahora es Dios mismo quien habla a Job desde la tormenta. La imagen de la tormenta hace de telón de fondo y banda sonora para las palabras de Dios, que se revela Creador, sabio y poderoso, y le recuerda que sus caminos son inescrutables y siempre superarán la capacidad del ser humano para comprenderlos. Interpela a Job: cuéntamelo, si lo sabes todo. Le confronta con su propia realidad finita y limitada. El texto de hoy se queda en la primera parte del discurso de Dios, al que luego seguirá en un segundo discurso en los capítulos posteriores. Job le responde vencido y honesto en medio de su dolor y oscuridad. ¿Qué puedo responder yo, que soy tan poca cosa? Dice Søren Kierkegaard, el filósofo danés, que rezar no es escucharse hablar de sí mismo, sino llegar a callar y, permaneciendo callado, velar hasta que el orante oiga a Dios. En el camino de la fe es necesario salir de nosotros mismos como referencia vital y hacer silencio interior y exterior, hacernos conscientes desde lo más profundo del ser de ese alguien que es más que todo cuanto podamos conocer, descubrir o imaginar, y estar dispuestos a escucharle. Por eso el creyente escucha. En la primera lectura vemos a Job sintiéndose pequeño y sin palabras ante Dios, que le habla en la tormenta y le recuerda quién es. Dios y hombre están ahí con la evidencia de la inmensa diferencia entre ambos. El texto de Lucas nos presenta una imagen que contrasta con la anterior. Jesús, frustrado y dolido por la indiferencia de los pueblos de Galilea, a los que anuncia la buena nueva del reino, donde ha hecho milagros y multitud de curaciones. Dios hecho hombre de una forma que ya no puede hacerse más cercano y presente, que se revela totalmente con palabras y obras que liberan y hacen el bien. No encuentra respuesta en aquellas gentes creyentes de su pueblo. Incluso los pueblos paganos se hubieran abierto a él mucho más que ellos. Por eso destacaría 3 ideas. Jesús acaba de enviar a sus discípulos a los pueblos y lugares donde él iría después, para llevar su paz y decirles que el reino de Dios está cerca. Es consciente de la dureza de la misión y que el rechazo y el fracaso forman parte de ella. Él mismo lo ha experimentado. Frente a esta realidad ancla lo nuclear del seguimiento, y es que somos enviados. No vamos por iniciativa propia, ni proclamamos nuestros propios mensajes. Formamos parte de algo mucho más profundo y grande que nosotros mismos. El Padre envía a Jesús y Él nos envía a nosotros. Llevamos ese tesoro en vasijas de barro, sí, pero es un tesoro. Palabras que sanan y liberan, gestos que hacen presente la salvación y el amor de Dios. Por eso, quien los escucha a ustedes, me escucha a mí. La llamada a la conversión, a escuchar el mensaje de paz y amor, implica una respuesta de vida en quien lo escucha y acoge, un cambio coherente con la palabra anunciada. Creer no es solamente aceptar unas verdades de fe y llevar a cabo unas prácticas religiosas. Creer me confronta con el Evangelio mismo y me pide escuchar lo que el Señor me pide en cada momento, poniéndolo en práctica. No se trata solamente de una fe individual que se reduce al ámbito de lo privado o al círculo de aquellos con quienes compartimos nuestra fe, una fe devocional, Dios y yo, una fe de habitación, una fe de sagrario solamente, sin que incluya o integre a los demás. El Evangelio es un anuncio de justicia, de paz, de amor y solidaridad para los pueblos y ciudades, para las relaciones sociales, familiares y políticas, porque el reino de Dios quiere hacerse realidad para bien de todos. Hoy celebramos a San Francisco de Asís. Nadie mejor que él se entregó plenamente al anuncio de la paz y fue testimonio de sencillez, pobreza, alabanza y fraternidad con todo
con todo lo creado, con todo lo que Dios ha creado, vivió una fuerte conversión al Evangelio y lo hizo su camino de vida y santidad. Hoy sigue inspirando el compromiso cristiano con la paz, la justicia, la verdad, el bien y el cuidado de la creación, sin el que el anuncio de la buena noticia se quedaría vacío. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. Y notitia veritatis proficere, pax et bonum.